Entonces, Recording in progress. bien, entonces vamos a tocar algunos aspectos de fisiología y después propiamente lo que es el trabajo de parto, ¿no? Entonces, sabemos que hay toda una serie de cambios fisiológicos biomoleculares que se presentan a lo largo del trabajo de parto y que se va a terminar con la expulsión del feto y de sus anexos, en este caso la placenta, el cordón umbilical, a través del canal del parto, ¿no? Y sabemos que la duración del embarazo es de 40 semanas, que es equivalente a 280 días, más o menos 14 días. Entonces, 40 semanas, estamos hablando de lo que es meses lunares y los meses solares. Entonces, ahí suele existir una confusión y nosotros tenemos como futuros médicos que saber determinar y esclarecer esto, ¿no? Si uno divide 40 semanas entre 4, me va a dar 10 meses. Obviamente, sí, 10 meses lunares, sí, pero va a ser equivalente a 9 meses solares o los 9 meses del calendario gregoriano, ¿no? Entonces, la gente usualmente dice, un mes tiene 4 semanas, listo. Entonces, si mi paciente tiene 32 semanas, 32 entre 4, 8 meses. Y le decimos, no, tiene 7 meses. Pero 32 entre 4 es 8, sí, de acuerdo, pero tu operación matemática está correcta, está bueno. Pero no es así, le decimos, ¿por qué usted dice que un mes tiene 4 semanas? Le digo, el día 29, 30, 31, ¿qué pasó con los 3 días? Y así en todos los meses nos comemos 3 días. Ah, bueno, entonces recién empiezan a entender. Entonces tenemos que a veces decir a nuestro paciente que si quiere que se le diga en los meses, ¿cuántos meses tengo? Le digo, 6 meses equivale a 28 semanas. Ok, 32 semanas equivale a 7 meses. Y ya, 36 semanas equivale a 8 meses. No, no, 34, 9, no. 40 semanas equivale a 9 meses. Ok, entonces, 9 meses lo que es el periodo de lo que es la duración del trabajo de parto, el embarazo, le decimos, ¿no? Y hasta que termine el parto. Y recién va entendiendo seguramente. Entonces va a haber la famosa teoría de la acción por lo que es el efecto de la progesterona, ¿no? El cual va a haber una fórmula de una especie de estímulo y, digamos, de feedback. En este caso, por acción de la progesterona es lo que va de alguna forma a mantener parte del embarazo, va a estar con lo que es componente estrogénico, la acción de los estrógenos en nivel bajo y al final de la gestación se sabe que cuando comienza a haber la disminución de la progesterona y el aumento de los estrógenos, es de alguna forma el estímulo para poder decir que está arrancando, se está iniciando parte de lo que es un trabajo de parto. Pero tiene que ser esa acción sinérgica, o sea, si bien es cierto, opuesta, pero ambas acciones son las que van a desencadenar un trabajo de parto. La progesterona va a aumentar el umbral de la excitación celular, va a generar o va a dificultar la transmisión del estímulo contráctil, o sea, va a ser como una especie regular, como que no arranque el trabajo de parto, como que se opone. Mientras que la acción de los estrógenos va a generar una hipertrofia de las células miometriales, va a haber la síntesis de proteínas contráctiles, se va a aumentar, va a haber un incremento y una activación de los canales de calcio, ¿no? Y va a haber un descenso del umbral de excitación, como para favorecer la presencia de las contracciones. Entonces se habla de la triple gradiente de concentración. Ustedes, como pueden apreciar, empieza a nivel del fondo, si se logra ver el puntero, donde se ven los 3 signos más o 3 cruces, a nivel del fondo uterino dirigido hacia el cervix. Entonces la mayor intensidad se da en el fondo y la acción de propagarse va hacia el segmento inferior. Y va a ser de esa manera como es que va a haber un mecanismo de gradiente de contracción del fondo uterino hacia la región del cervix, del segmento inferior del cervix. Entonces, esto va a darse una serie de pasos que seguramente cuando lleven ustedes el curso de ginecología y obstetricia, esto se va a ver con más detalle, entonces no quiero complicarlos tanto con esto, porque obviamente estamos en una etapa dando las pinceladas de lo que es
la morfofisiología del embarazo, del parto, ¿no? Y entonces, y de embriología, entonces, pero se sabe que hay cuatro fases, digamos, en este caso, una fase quiescente, de lo que es estar dormido, letargado, después va a ser una fase de activación, preparación para lo que es el trabajo de parto, que es el preludio, es quiescencia, después el preludio, pequeñas contracciones que van ablandando, que el paciente dice que tiene algunas contracciones, pero se es paciencia, leer. Después en la fase 2 va a haber ya propiamente una activación y lo que es va a darse contracciones dando con más frecuencia al inicio del trabajo de parto, ¿no? En la fase 3 esta activación va a generar ya un estímulo, va a haber, digamos, una frecuencia de contracciones más frecuentes, intensas, regulares, y eso va a generar dilatación del cuello uterino, la salida propiamente del producto del parto y lo que es la expulsión, ¿no? En este caso de la placenta, el embaramiento, ¿no? Y la fase 4 va a ser justamente la etapa de recuperación, de la involución. El útero se va retornando a su tamaño con el cual empezó el embarazo, ¿no es cierto? Ya va a estar en la etapa propiamente de la etapa postparto y lo que es el momento de lo que es la lactancia, ¿no? Entonces, va a haber algunos cambios en la fase uno como lo que es, se menciona que va a ser el 95% del embarazo va a estar en esta etapa, porque va a estar el músculo liso con estabilidad, manteniendo una estructura del cuello uterino cerrado, posterior largo, va a tener, digamos, una ausencia de contracciones, está suspendido, y lo que sí se va a ver es que va a haber un incremento en el tamaño y va a aumentar la vascularidad. Puede haber sí la presencia de contracciones de tracto inciso, ciertas pequeñas contracciones que luego mencioné en la clase anterior. El ablandamiento del cuello uterino, que sabemos que van a ser parte de lo que es las funciones del cuello, le hemos mencionado que esto se da desde entre el cuarto y la sexta semana, ¿no es cierto? Va a haber preparación del cervix, este que se cierra va a ser para evitar el paso de más espermatozoides, de procesos infecciosos, se mantiene cerrado como para mantener la competencia uterina, que no más bien no esté abierto, ¿no es cierto? Y va a generarse cambios en la matriz extracelular que van aumentando la distensibilidad. Va a haber también algunos cambios estructurales en la vascularidad, una hipertrofia, ¿no es cierto? A nivel de lo que es el estroma, las glándulas también van a generar una hipertrofia, ¿no es cierto? Va a haber cambios en la membrana externa también, lo que es incremento en la solubilidad del colágeno, ¿no? Va a haber un incremento a nivel de lo que es las fibras colágeno, ¿no? Y en la fase 2 lo que es la preparación para el trabajo de parto, que es lo que vamos a ver, que fundamentalmente esto se va a dar entre lo que es las 6 a 8 últimas semanas, donde va a haber algunos cambios progresivos, fundamentalmente por la actividad uterina, que ya se va presentando con algunas contracciones preparatorias para el trabajo de parto. Entonces se van a dar ya cambios a nivel del miometrio, ¿no es cierto? Entonces va a haber una alteración en lo que es la fracción de las proteínas, una contracción, va a lo que es activarse el receptor para oxitocina, el receptor F para lo que es las prostaglandinas y también va a haber, se va a comenzar a activar la conexina 43, que son los, digamos, los tres estructuras íntimas que van a participar en la contracción uterina, ¿no? El, y recordemos que a partir de la semana 34, excepcionalmente la semana 32, se va formando el segmento uterino. Ustedes están apreciando aquí, en este gráfico, este es el cuerpo uterino, que estamos, no sé, espero que se esté viendo con el puntero que estoy sombreando, y en la parte aquí inferior es el segmento uterino. Entonces, el segmento uterino, ¿me entiendes? Va a ser lo que propiamente está el espacio entre el cuello y el cuerpo uterino. Acá, lo que estamos viendo hasta acá, llega esto, el cervix, el cuello, y este espacio que estaba, digamos, antes unido, se va elongando, se va reblandeciendo y eso se forma el segmento uterino. ¿Qué importancia tiene esto? Que realmente el segmento uterino, cuando uno, por ejemplo, realiza una cesárea, disculpa, pero estamos acá en Estados Unidos, acá
a 42 grados de temperatura y bueno, no es fácil mantenernos con este nivel de temperatura. Bueno, entonces, cuando uno realiza las cesáreas, va a hacer el corte de la incisión a nivel del segmento uterino, a nivel, va a ser de manera transversa. Mientras que cuando se da la cesárea en los prematuros, estamos hablando de 30 semanas, 29, 28, 27, por una preeclampsia, por la emergencia obstétrica que se diera, se va a hacer un corte, una incisión a nivel del cuerpo uterino. Y cuando una persona se le hace una cesárea, entonces sí, el médico tiene que preguntar eso. Señora, o sea, antecedentes, sí tuve una cesárea, doctor. Muy bien, entonces si una cesárea y uno dice, como ya pasó más de 4 años y la señora quiere tener parto normal, por ejemplo, dice, ok, entonces le vamos a dar la oportunidad de parto. Pero si no le preguntaste que fue un prematuro que dio las 28 semanas, esa mujer nunca tuvo segmento uterino. Y mujer que le han hecho un corte en el cuerpo uterino, no puede tener nunca más parto vaginal. Es ahí la importancia de preguntar a las cuántas semanas se le hizo la cesárea. ¿Por qué se le hizo la cesárea? Si te dice que a los 8 meses, ¿no? Porque estaba el grito en podálico, ok, perfecto, no hay problema. Pero cuando dice a las 28, no, ok. Tampoco una persona que le han hecho miomectomía, por ejemplo, se le va a poder dar la oportunidad de parto porque le han hecho un corte a nivel del cuerpo uterino. Esa es la importancia de eso. Bien, y todo eso se han dado por cambios, han visto ustedes en todas las fibras que hemos estado mencionando y en todo lo que es la onda contráctil que estamos describiendo. Entonces, la maduración del cuello uterino se da por la presencia y el incremento de los proteoglicanos, también los glucosaminoglicanos también se incrementa y esto va a generar que el cuerpo uterino tenga mayor distensidad, el músculo liso también se ponga más elongado y ya no esté tan duro, se pone un poco algo reblandecido, se va poniendo más relajado y el cuello uterino se incrementa por la presencia de tejido conjuntivo, se pone más lax, más blando, más laxo, con propensión para poder estirarse, elongarse. Y esto coadyugado por lo que es el epitelio cervical, va a haber lo que es un incremento de las glándulas endocervicales y la paciente va a comenzar a eliminar una especie de mucosidad, el tapón mucoso, moco cervical. ¿No es cierto? Que eso también inclusive favorece contra lo que es la presencia de antígenos, lo reconoce de alguna forma. Entonces, en la preparación para el trabajo de parto, entonces estamos viendo que participa toda una cadena de efectos fisiológicos, perdón, fundamentalmente, donde vamos a ver pues, que el tejido va conformando un 85-90% por tejido colágeno tipo 1, 3 y 4, ¿no? Por la presencia de proteoglucanos, como lo hemos dicho, el decorino también denominado, por lo que es los hialurronatos, ¿no es cierto? Ácido hialurónico, va a haber cambios inflamatorios y va a haber justamente lo que es la inducción en lo que es la maduración, por lo que es por la presencia de prostaglandina E2 y F2 alfa, ¿no? Son los que van a participar en esto. Entonces, hemos visto que en la fase T del trabajo de parto va a darse qué cosa por el efecto de estas proteínas contráctiles, lo que es borramiento y dilatación. No sé si en un momento les vamos a explicar en qué consiste el borramiento y qué es lo de la dilatación. Entonces, hasta ver la etapa de la expulsión fetal y la etapa de la separación o expulsión, propiamente la. Entonces, ¿qué fases vamos a estar teniendo, no? Tenemos aquí una mujer que está con contracciones uterinas, la cual va a presentarse cada vez primero de manera alejada, espaciada, y después va a eliminar un tapón mucoso. Dice, estoy eliminando una mucosidad, puede ser transparente, pero como una especie de gelatina, una mucosidad. O elimina una especie de moco con sangre, es el tapón mucoso propiamente, tapón mucoso. En algunos libros o textos van a empezar con la palabra la eliminación del limos, en otros países escucha la eliminación del limos. Esto va a ocasionar dolor, ¿no es cierto? Porque por una hipoxia, como va a ser una especie de contracción, el miómetro va a estar contraído, va a tener momentáneamente un momento de hipoxia, entonces esto va a generar una compresión a nivel de los ganglios nerviosos, ¿no es cierto? En los haces musculares entrecruzados, y eso va a generar poco a poco que se vaya dando el incremento o la frecuencia de lo que es
las contracciones uterinas que van aumentando esa intensidad, el cuello uterino se va estirando, también el peritoneo por ende se va estirando. Entonces, y uno va evaluando justamente lo que es la presencia de contracciones uterinas. Un parámetro importante es los 10 minutos. Entonces, si una persona dice que está teniendo una vez cada 15, cada 30 minutos, se llama pródromo de trabajo de parto. Está queriendo recién empezar, ¿no es cierto? Entonces, y en la medida que ya se va acercando a una contracción, por ejemplo, en 10 minutos o 2, ya estamos hablando de que ya inició el trabajo de parto. Entonces, esta intensidad de lo que es la contracción uterina varía entre 20 a 60 milímetros de mercurio. Y aquí vamos a escribir qué pasa con lo que es el famoso reflejo de Ferguson. Entonces, el reflejo de Ferguson va a ser justamente también llamado aquí el reflejo de lo que es la expulsión fetal. Va a ser un mecanismo de feedback o retroalimentación neuroendocrina que se da durante el trabajo de parto, en el cual va a haber la cabeza del bebé va a ejercer una acción mecánica hacia el cérvix y ese descenso, ese contacto de la cabeza con el cérvix va generando que se libere oxitocina, ¿no es cierto? Y eso va, y cuando se libera la oxitocina, va a aumentar lo que es las contracciones uterinas y se relaja y nuevamente se da el incremento de las contracciones uterinas. Entonces, ¿qué etapas estamos teniendo lo que es el reflejo de Ferguson? La presión a nivel del cervix, ¿no es cierto? Que va a ejercerse a nivel del cervix y la parte superior de la vagina, lo que es el estímulo nervioso, lo que es los receptores nerviosos se van a liberar y esto va a condicionar justamente a que este estímulo vaya a generar un ablandamiento del cervix, va a generarse la liberación de oxitocina, porque la señal nerviosa va a generar, va a mandar una señal al lóbulo posterior de la hipófisis liberando oxitocina, que es la hormona que estimula las contracciones uterinas. Esto va a su vez, conforme ese contacto de la cabeza fetal con el cervix se va haciendo cada vez un poco más frecuente e intenso, entonces va a generar un mecanismo de retroalimentación, generando de que se dé más contracciones, más frecuencia en contracciones y de intensidad, y van a empujar con más frecuencia hacia lo que es la parte inferior del cervix, ¿no? Entonces va a aumentarse cada vez la frecuencia de las contracciones. Este proceso va a ser, como les digo, de retroalimentación, va a continuar de manera consecutiva hasta que se dé el nacimiento del producto, ¿no es cierto? Entonces, empezamos por lo que es la fuerza del fondo uterino hacia lo que es la parte inferior, la triple gradiente, como hemos dicho, que son contracciones firmes, ¿no es cierto? Y el segmento uterino se pone más blando, distendido, más pasivo. La forma uterina también va cambiando, ¿no es cierto? De lo que estaba de una forma casi piriforme, o casi como el aspecto de una palta, entonces ya se va poniendo más de una forma ovoidea, porque ya el cuello uterino que estaba adelgazado se comienza a ensanchar, ¿no es cierto? Va a haber una disminución del eje horizontal, va a haber justamente la contracción que por a través de la triple gradiente que va del fondo uterino hacia el segmento, más el hecho de la presión abdominal, la prensa abdominal en este caso de la madre, el pujo, ¿no es cierto?, que va a ser necesario en la segunda etapa del parto. Entonces, los cambios que se van a dar justamente a nivel del cuello uterino, que son, va a haber un descenso, ¿no es cierto?, borramiento, ¿qué significa? Que el cuello uterino que estaba cerrado se va aperturando. Miren ustedes, ¿no? Aquí ustedes están viendo cómo es el de una primigesta. Así estamos el cervix, esto estamos hablando de lo que es la membrana, ¿no es cierto? Y en la primigesta va a comenzar a esto a disminuir de longitud de cervix. Va a llegar así hasta la mitad, cada vez menos, o sea, se va digamos, este borramiento del cervix es justamente lo que conocen como incorporación. Y en la multípara va a dilatar más que incorpora más fácilmente, por lo que su trabajo de parto es más rápido, ¿no
¿no es cierto? Entonces va a haber una fuerza hidrostática de la parte superior hacia la parte inferior, hacia que es las paredes laterales, para elongar y también para borrar el cérebro, ¿no? Y más lo que es la presencia de la membrana y el descenso de la cabeza fetal es lo que va. Esta es una gráfica muy típica de la curva de Friedman, ¿no es cierto? En el cual se ve, miren ustedes, las fases del trabajo de parto. ¿Y qué fases vamos a tener en el trabajo de parto? Una fase latente, una fase activa. Entonces, en la fase latente va a ir de manera lenta, y miren ustedes, hasta 3 centímetros propiamente es que se considera que es la fase latente. Y dependiendo si es primípara o multípara, va a ser la cantidad de horas que va a durar, entre 8 horas para un multi, en fin. Entonces, la fase activa es a partir de 4 centímetros de dilatación hacia 10. Y entonces, llegar a 10 centímetros es la etapa de lo que es el periodo expulsivo. Pero ven ustedes de curva de aspecto sigmoideo que le llaman esa curva, es dilatación, la fase de aceleración, fase pendiente máxima, y aquí como que se libera la fase de aceleración. Se frena un poco la potencia y se produce la expulsión del feto. Y el descenso de la cabeza está esta forma gráfica. Muy bien. Bien, entonces va a haber obviamente algunos cambios en el piso pélvico, ¿no es cierto? Es fundamentalmente los músculos que le van a dar la tejido muscular del piso pélvico, el músculo que tiene para transformar el músculo tubo rectal, el tubo vesical y el músculo ilioxígeno, ¿no? Son los músculos que van a dar propiamente, van a participar en el trabajo de parto, ¿no? Y el famoso tema del diafragma pélvico, ¿no es cierto? Entonces son los que participan, como tenemos obviamente el esfínter anal, los músculos del piso pélvico. Entonces, acaba el elevador del ano, va a generar una especie de elongación de unos 3 a 5 milímetros, ¿no es cierto? Y eso va a generar que más fácilmente los músculos permitan su participación en el trabajo de parto. Entonces, no quiero captar tanto la acción de cada músculo, porque obviamente en el curso de ginecostetricia se van a llevar eso, ¿no? Entonces, y en la etapa, la tercera, porque es una parte del trabajo de parto hasta lo que es el momento del exclusivo, la tercera es la etapa del alumbramiento, que va a consistir en la expulsión de la placenta y sus membranas. Y eso va por la contra las uterinas. Entonces tiene que ser una tracción controlada, la placenta se va traccionando desde la parte inferior para que pueda salir esa. Entonces, y también se va a dar una serie de cambios bioquímicos, propiamente, entonces que es lo que va a generar que se produzca una separación de las membranas basales, ¿no? El momento que está totalmente adherido, las que se van a separar. Bien, entonces, ¿y qué va a pasar de que se forme una especie de pequeña hematófaga placentaria? Eso va de la forma en que se extiende la placenta, y cuando sale a través de lo que es el mecanismo de trabajo, que es la expulsión de la placenta, cuando sale la cara, digamos, fetal, se llama la placenta hacia la expulsión tipo SUS. Y cuando aparece la cara materna, se llama lo que es la expulsión al estilo Duncan. Entonces son las dos clases de Duncan cuando aparece la cara materna y SUS cuando aparece la cara fetal. Y obviamente uno tiene que revisar bien la presencia de cuerpo del cuerpo, la presencia del cuerpo de iconos, que las membranas estén completas, a todo huevo, ¿no? Eso es. Y miren, quiero que dejemos claro algo, ¿no? Alumbramiento, como ustedes lo están entendiendo en este momento, ya pues absolutamente es la ejecución de la placenta. Pero ustedes han visto en el periodismo, entonces cada vez que imitar
Navidad, el Día de la Madre, viene la maternidad para decir, a ver, el primer parto que sería a las 12 de la noche en la mitad del año nuevo, viene la ministra o el ministro de Salud, viene el presidente para festejar a dar un homenaje a la primera mamá del año, de la Navidad al Día de la Madre, ¿no? El periodismo dice, y alumbró un hermoso bebé, mira, la que ustedes han escuchado que el alumbró y piensa que el alumbramiento es el nacimiento de los niños, porque se alumbró una bebé y realmente estuvo un parto de un bebé, una niña, ¿no es cierto? Y el alumbramiento es la salida de la salsa, pero como que queda ese término del alumbramiento como un sinónimo de que fue parto. También es, por ejemplo, un error muy frecuente cada vez que mencionan le van a realizar a una persona que le atropelló en la calle, que igual no ha muerto súbita o baleada, le van a hacer la autopsia de ley, la autopsia significa yo mismo, si yo me estoy portando, yo me estoy observando, yo me estoy observando, y el muerto va a ser el equipo de realizar esa acción. Lo que es lo que dice, se le está realizando la necropsia de ley, ¿no? Necro, estamos examinando a un muerto, necro, ¿no es cierto? Un cadáver. Pero en el periodismo suele sonar así, sino no autopsia, entonces son palabras que se utilizan como sinónimos y tenemos que tenerlo claro. Y el fenómeno puerperio también justamente se hace una contracción rígida también por parte de lo que es el útero, por razón, obviamente la situación de la situación lóbulo posterior del hipófisis, ¿no es cierto?, en el cual va a comprimirse los vasos uterinos, va a generar una trombosis de los estos vasos, el cuerpo para lo que es que se mantenga de repente contraído el útero, no tenga sangrado, y esto a través de esto se logra con esto, con la succión del pezón materno, se libera el oxígeno. Entonces, tan pronto está mamando el bebé, está contribuyendo a que el útero esté recibiendo oxitocina y esté manteniendo lo que es la contracción uterina, para nuevamente después del puerperio reiniciarse la ovulación. Bien, vamos a ver un poco también de lo que es el mecanismo del trabajo de parto. Sabemos que las maniobras de Leopold, la situación, posición y presentación de lo que tenemos, estamos viendo en sumamente importante y uno tiene que evaluar. Entonces, es este tipo de maniobras que nos van a poder determinar en qué, cómo está viniendo en longitudinal cefálico derecho, en longitudinal cefálico izquierdo, ok. Está bien, entonces, para poder definir los latidos y a través del tacto, ¿no es cierto? Para ver. Y empezamos justamente acá con algunas definiciones. ¿Qué es parto normal? Es aquel que se va a desencadenar, ¿no?, cuando un feto se encuentra a término. El término hemos dicho que va de las 37 semanas a las 41 semanas con 6 días. Eso es el atérmino. Pretérmino va a ser el que tiene menos de 37 semanas, significa más de 22 semanas, porque estamos hablando de menos de 22 semanas, es un aborto. De 22 semanas, un día, hasta las 36 semanas con 6 días, un parto pretérmino. Los neonatólogos se cruzan cuando dicen si es de 24 el pretérmino superextremo, el archiextremo, el recontraextremo, bueno, es un pretérmino, es una clasificación que ustedes la manejarán cuando vienen a neonatología, pero de 22 semanas hasta las 36 con 6, un parto pretérmino. De 37 semanas a 41 semanas con 6 días, un parto a término, y de 42 a más semanas, un parto postérmino. Entonces, el parto normal aquí, aquel que va a desencadenarse un feto a término, que estén solamente con la presencia de un feto que está viniendo en presentación cefálica de vértex, ¿no es cierto?, que se va a iniciar de manera espontánea, que va a evolucionar también de manera espontánea y que va a durar, digamos, más de 3 horas y menos de 18 horas. ¿De acuerdo? Entonces, miren las características que tiene lo que es la vaginación de parto normal. Entonces, para no dejar ninguna duda, porque no queremos que exista algún
una confusión. Cuando es menos de 3 horas, se va a llamar, si se da antes de menos de 3 horas, un parto precipitado. Cuando se da más de 18 horas, un parto prolongado. ¿De acuerdo? Entonces, el parto tiene unas clasificaciones. De acuerdo a la edad gestacional, va a ser lo que decíamos un parto pretérmino, término y postérmino, que lo acabo de definir, ¿no es cierto? El de inicio espontáneo, o también puede tener un inicio inducido provocado. Tiene 41 semanas. El protocolo institucional indica que gestante que tiene 41 semanas se quede internada y si tiene condiciones para parto normal se le hace una inducción, una provocación del trabajo de parto, dándole la oportunidad de que pueda tener parto normal. Entonces, ese inicio sería de manera provocada, inducida, ¿no? Ahora, según la presentación que hace, si viene encefálico o empodálico. Y si, cómo es su evolución, si termina en parto vaginal o en parto por vía abdominal o cesárea. De acuerdo. Según el número de fetos, si es simple, cuando es uno solo, y si es un múltiple, ¿no es cierto? Cuando son dos o más. Según la duración, si es un parto normal, como hemos dicho, de 3 a 18 horas, el precipitado menos de 3 horas y el prolongado más de 18 horas. Entonces, ¿cuándo se dice que una gestante está en trabajo de parto? Cuando va a presentar un dolor abdominal intermitente de tipo contracción, ¿no es cierto? Después de la semana 22, como le hemos dicho, cuando va a eliminar el famoso tapón mucoso, lo que es los limos, también que lo hemos mencionado. Puede haber una secreción vaginal, también una pérdida de líquido, que es el RPM, ruptura prematura de membranas. Entonces hablamos de que cuando tiene un borramiento del seno, borramiento es el acortamiento del cuello uterino. Si el cuello uterino mide, qué sé yo, 4 o 5 centímetros, si está con 2 centímetros y medio o menos, estamos hablando de que ya está teniendo un borramiento. Y la dilatación estamos hablando cuando es mayor de 2 centímetros, pero menor de 4, seguramente 2 de 4. Entonces, acá tenemos que tener cuáles son los factores que intervienen en el parto, ¿no? Entonces, nosotros le decimos para como mnemotemia lo que es las 3 P's. La primera P sería la que está acá como número 3, pelvis. La P de pelvis, la P de pasajero o feto, y la P de potencia, motor, contracción uterina. Entonces, potencia, contracción uterina, motor, P de pasajero y P de pelvis, las 3 P. Y todo esto se va a desarrollar en el contexto a través del tiempo. Pero si hablamos de lo que es, cuáles son los factores que intervienen en el parto, son los 3. Potencia, pasajero y pelvis. Esto también lo hemos visto hace un rato, esa gráfica que les hemos descrito. Entonces, y miren ustedes, ¿cuándo se dice que es una contracción uterina óptima? Cuando la intensidad se desarrolla a nivel de todo el útero, ¿no? Hemos dicho, empezando el fondo y se va hacia el segmento inferior del, pues, el cervix, la famosa, la triple gradiente de la contracción. Cuando tiene una intensidad de 25 a 45 milímetros de mercurio. Cuando hay intervalo entre los vértices de 2 a 4. Cuando hay una relajación uterina completa y una actividad uterina mayor de 75 unidades de Montevideo. Entonces, ustedes seguramente lo van a ir viendo, aunque el grupo ya lo ha visto, porque ha visto cómo es que se hace un monitoreo en Miguel Grau, y ustedes han visto de que cuando le están haciendo el monitoreo van viendo la presencia de contracciones, ¿no es cierto? Entonces, nosotros decimos que si tenemos una buena contracción, seguramente ustedes lo han visto en el gráfico, espero que se llegue a ver, es la presencia de estos picos, ¿no? Que llegan hasta así un nivel más de 75, hasta así. Se relaja, voy a ir a iniciar, de 3 a 4 contracciones, seguramente en los gráficos
ustedes en el monitoreo de trabajo de parto. Bueno, para recordar alguna parte de los diámetros, esto no lo voy a tocar porque creo que ya lo han hecho en la parte práctica, entonces ya me ha mencionado que han hecho pelvimetría, entonces no lo estoy ya tocando porque lo han desarrollado eso, ¿no es cierto? Entonces, y lo que sí tenemos que estar recordando que hay que evaluar la pelvis mayor, la pelvis menor, el conducto del parto, los diámetros del parto, clasificar el tipo de pelvis, el eje de la pelvis que está teniendo, ¿no? ¿No es cierto? Entonces vamos hablando lo que es propiamente el estrecho superior, llegar a lo que es intentar palpar promontorio, el estrecho inferior, ver también la distancia entre las espinas ciáticas y el estrecho inferior, la distancia que hay lo que es entre el diámetro biisquiático fundamentalmente, ¿no? Entonces, hay una serie de pasos y volver lo que es la pelvis, el estrecho superior con juego obstétrico, evaluar la espina ciática, lo que es el estrecho medio, la cara anterior del sacro, si es cóncavo o no, ver las paredes pélvicas si están adecuadamente separadas o algunas de ellas están muy pegadas, muy introducidas, entonces eso, la escotadura del sacro ciático, el ángulo subpúbico, cómo está, más de 90, menos 90, el diámetro isquiático, entonces es parte de la pelvimetría que vamos a hacer, ¿no? Como lo hemos mencionado, el trabajo de parto que vamos a hacer, la dilatación, el expulsivo, el alumbramiento, y el cuarto periodo del parto, que es justamente el regresar a la etapa fisiológica como está antes del embarazo. Eso son lo que es los periodos del trabajo de parto propiamente. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Pueden por favor hacer uso de pregunta. De acuerdo, entonces para poder continuar con el avance. A ver, ¿todos están entendiendo? ¿Tienen Doctor, algún? Sí. doctor, disculpe, una pregunta respecto a los diámetros cefálicos del bebé. No entendí muy bien, la verdad, la correlación que tiene con cada uno de los estrechos de la pelvis de la mamá. Miren, en realidad eso es algo que han tenido que esclarecer, aclarar bien. Seguramente si tendríamos una pelvis, o sea, si te explico, mira, este es el diámetro y entonces va a ser un aspecto tanto teórico, pero yo asumo que cuando ustedes han estado haciendo la práctica de pelvimetría, justamente hay que tratar de ver esos diámetros que tiene que ser el estrecho superior, el medio, el inferior, ¿no es cierto? Y cómo es que tiene que tener las medidas de los diámetros para que estos puedan ingresar fundamentalmente esto, ¿no? Entonces ya de alguna manera cuando ya desciende la cabeza fetal, ya no está indicando que, no sé, las medidas están siendo adecuadas porque ya ingresó en el canal de parto, ¿no? Inclusive algunas veces nuestro máximo empeño es tratar de encontrar las fontanelas, ¿no? La fontanela anterior, la fontanela posterior, que dentro de un momento lo vamos a ver, de repente algo puede esclarecer esto en los gráficos. Entonces, y cuando yo encuentro, por ejemplo, las dos fontanelas en mi tacto, digo, este Vito tiene cabeza chica. Entonces va a pasar, pero sí o sí, entonces, porque entonces no es usual encontrar con facilidad ambas fontanelas, ¿no? Usualmente encontramos una de ellas, entonces uno más o menos va aprendiendo qué tamaño de la cabeza está el producto, ¿no? Pero de todas maneras, me va a agradar que los que tienen algún problema respecto a la pelvimetría, en algún momento de práctica en mi grado, van a saber o tratar de ver a través con una pelvis para poder darles una explicación al respecto. Pero ojo que eso también lo van a ver en lo que es la pelvimetría cuando se lleva el curso de ginecología y obstetricia. Entonces, pero si aún así hay la inquietud por parte de alguno de ustedes, sí puede hacerse parte de un taller para que se pueda entender de manera más práctica esto. ¿Ya? Muchas gracias, doctor. Oye, ¿alguna otra inquietud?
Bien, vamos a hacer un pequeño alto para lo que es la llamada de asistencia. Cabanillas, Castañeda. Cabanillas, Castañeda. Aguilar, Quispe. Aguilar, Quispe. Fiorella, Ciesa. Fiorella, Ciesa. ¿Está viva Fiorella? Me parece que usted no está presente, Presente, Fiorella. doctor. A ver, Fiorella, ¿dónde está? No te veo. A ver. Presente, doctor. Mm, ok. De la Cruz Delgado. De la Cruz Delgado. Presente, doctor. Buenas noches. Bien. Daniel Fernández. Daniel Fernández. Presente, doctor. Bueno, A ver, Daniel, queremos verte. disculpe, doctor. Sí, queremos verte. ¿Dónde estás, Daniel? A ver. Ok, ya, Daniel. Gracias, Daniel. Edson Gora. Presente, doctor. Ok. Camila Guamaní. Presente. Ok. Esther Ginés. Presente, doctor, aquí. Ok. Keren Malma. Presente, doctor. Ok. Edi María Molina. Molina Meca. Vilca Morales. Presente, doctor. Buenas noches. Ok, buenas noches. Álvarez Chana. Presente, doctor. Coquira Pantoja. Presente, doctor, buenas noches. Hola. Gómez Mamani. Presente, doctor, buenas noches. Buenas